¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego, como digo siempre, aquí buscando qué hay por debajo de los discursos, tratando de desentrañar, desmenuzar ese sistema de ideas, las cosas que ustedes escuchan a lo diario o a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la parada del colectivo y donde fuera. Porque si hay lugares donde se habla mucho de estas cosas, es en las colas. Y la gente a veces enuncia afirmaciones, pero no tiene real, plena conciencia de cuáles son esas ideas. ¿Qué está en juego cuando lo dicen? Y lo que está que arde es la interna del peronismo nacional. Ya podemos decir, Eduardo Di Cola, gracias por haber venido, un gusto tenerte aquí. Hace como 25 años que no te hago una nota. O bueno, un poquito menos, 23, 24. Yo que estoy haciéndome el bonito con algunas chicas de decir semejante cosa, no, bueno, van a descubrir la edad. No, por eso era cuando ibas al seccuario. Eso era cuando ibas al secundario. Una broma, pero sí, realmente. Hace un mucho. montón. Unos cuantos pelos más. Mucho, sí, más de 20 años seguro. Más de 20 seguro que no te hacía una nota. Un montón de tiempo. Bueno, han pasado muchas cosas en el país a lo largo de un cuarto de siglo, no las vamos a enumerar todas. Totalmente. No nos alcanzaría el programa. No nos alcanzaría el programa, pero de modo particular en estos 3 años y un tanto han pasado muchas cosas. Yo antes de hablar del tema, decíamos recién, la interna del peronismo local y nacional, quisiera que hicieras una breve reflexión al menos de esto que está pasando, que la Argentina viene perdiendo los pleitos ante el tribunal del CIADI. Viste que este gobierno no está ganando ni uno. ¿Te genera alguna reflexión? ¿Te parece que están llevando bien adelante las negociaciones o la representación del Estado? ¿Te genera incertidumbre? ¿Qué te provoca cuando te enterás que pierden todos los juicios? Bueno, indudablemente que hay una claudicación. Ajá. Para que la gente lo entienda, el CIADI es un organismo, no es ningún tribunal armado por súper expertos que van a defender la justicia, el equilibrio, la equidad, mucho menos. Defiende intereses, están representados las corporaciones. E indudablemente los vientos que han traído con el nuevo gobierno han llevado a que esos intereses se posicionen de una manera tal que llevan a que nos estén saqueando, ya sea voluntariamente, como sucedió con el pago de los fondos WIT en su momento, ya sea con los endeudamientos y el pago de los intereses que se está realizando, y bueno, y con todo este tipo de actitud de organismos internacionales que está frente a un gobierno al que estos organismos lo sienten como propio, o sea, que han tomado, han copado, han cooptado el Estado para sus propios intereses, porque esta gente que tiene un discurso crítico con relación al Estado y que hablan de que el Estado debe ser más chico, más grande, etcétera, etcétera, en realidad ellos critican al Estado cuando no lo conducen, porque ellos lo que quieren realmente es conducir el Estado para ponerlo al servicio de sus intereses. Y esto es lo que ha pasado históricamente. Sí, por ejemplo, los Macri tuvo la rara característica de ser el único presidente argentino que asumió la presidencia con un pleito contra el Estado, demandando, no hay un caso, ni creo que en el mundo no hay. Ahí vemos fruto del correo argentino, principalmente. No ha habido ningún caso en la historia de la humanidad. Yo no conozco que haya sido jefe de gobierno, presidente de un país, alguien que tenía un juicio contra su propio país. Y con una deuda astronómica. Y resulta que desde el Estado puso al que era su abogado en la actividad privada, defendiendo al correo contra el Estado, lo puso como procurador del Tesoro Nacional. Una cosa que tampoco pasaría. O sea, si Donald Trump hiciera eso, tiene que renunciar al otro día, digamos, ¿no? Sí, bueno, de esas cuestiones es como que la sociedad no toma conciencia, porque además los medios se encargan de una u otra manera de minimizarlo, ocultarlo, disimularlo. Pero sí, las atrocidades institucionales que se están cometiendo, los atropellos, los conflictos de intereses, por decirlo de una manera académica, pero en realidad se trata de corrupción a partir de las mismas empresas que se colocan de los dos lados del mostrador. ¿Podría ocurrir que en este tema del CIADI ellos también estén actuando así, digamos, así, que sea un modus operandi? Macri llega al poder y pone a su abogado como abogado del Estado. ¿Que esté pasando lo mismo con otros juicios, que otras empresas estén haciendo eso? A ver, no sé, en algún caso específico del CIADI, no lo he pensado, pero, a ver, con el tema del dólar futuro, pasó eso. Cuando ellos devaluaron, resultó ser que después, cuando revisaron quiénes eran los tenedores de esos dólares, eran ellos mismos. O sea que ellos estaban de los dos lados del mostrador, devaluaban de un lado y del otro lado cobraban
la diferencia astronómica que hicieron. Y pasó con los fondos buitres, con el que era presidente del Banco de Nación, se me fue el nombre ahora, que es reconocido. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Sí, que tiene apellido armenio, que fue presidente del Banco de Nación, asesoraba al gobierno en la negociación con los buitres, y resulta que él mismo era parte de los fondos buitres. Bueno, pasa lo mismo con la empresa de Calcaterra, digamos. El conflicto de intereses, la corrupción y los negocios es realmente alarmante. Bueno, hablemos ahora del tema político. Tema político electoral. Vos estás militando en el peronismo, siempre has estado en el peronismo, y estás alineado con la fórmula FF. Sí. A ver, el proceso se ha ido cumpliendo de tal manera que el peronismo va llegando a una resolución que es mucho más orgánica y mucho más razonable de lo que muchos planteaban. Con un espíritu democrático, la propia Cristina está planteando vayamos a las PASO. Recordemos que muchos sectores del peronismo decían que el límite era Cristina. Bueno, Cristina dejó de ser el límite porque bajó o resignó su candidatura. Decían que no participaban de este lado porque estando Cristina no iba a haber posibilidad de competencia, no iba a haber paso. Cristina los está convocando. Y resulta ser que una dirigente que, digamos, tiene un 35% del electorado, por decir una cifra redonda, puede ser 3 puntos más, 3 puntos menos, ha dado estas señales de grandeza, y otros, que a lo mejor miden el 8, el 10, el 12, por ejemplo La Baña, está planteando que todos se unan para apoyarlo, que lo entronicen en la candidatura. Imaginemos la actitud de estos democráticos si en lugar de tener el 8, el 10, el 12% de intención de voto, tuvieran el 35%. Entonces, esto ha ido evolucionando de una manera tal que en el justicialismo ha ido encontrando un cauce en donde se van sumando voluntades de los gobernadores, de los partidos justicialistas de todos los distritos. Lamentablemente el Partido Justicialista de Córdoba no está, el de Salta tampoco, son los dos únicos partidos justicialistas, los dos únicos que no participan de la construcción de este Frente Amplio que contiene a 17, 18 partidos a nivel nacional. Por eso yo le digo a quienes tienen afinidad con el peronismo, a quienes son peronistas o no siéndolo, medianamente comulgan nuestras ideas, que la alianza normal, la alianza natural nuestra es esta, no la alianza a la que nos quieren forzar con los radicales enojados, con Macri o los del partido de Margarita Stolbizer. Yo no los critico, ellos tienen derecho de pensar lo que sostienen y a armar lo que articulan. Lo que digo es que nuestra historia, nuestra ideología, nuestras banderas, nuestra simbología, nuestro lenguaje, los intereses que defendemos son distintos a eso. Entonces, a la alianza a la que nos están pretendiendo llevar desde el Partido Justicialista de Córdoba no es una alianza natural. Por eso yo estoy convencido de que muchos hombres cercanos a nuestro partido, y ni qué hablar de los justicialistas, van a acompañar en la construcción de esto, y a nivel nacional conformando una fuerte alianza que va teniendo contundencia a medida que avanzamos. El problema que ha ido teniendo nuestro gobernador es que se está quedando sin candidato a presidente porque se le van cayendo, porque van confluyendo en un esquema que está apareciendo como mucho más razonable, comprensivo. ¿Piden paso ustedes aquí en Córdoba? Nosotros pedimos paso. Las pasos son obligatorias, o sea que paso va a haber de todas maneras. Sí. Lo que nosotros queremos es que haya lista. Competencia en las pasos, es decir, que con la fórmula Fernández, en la categoría de diputados nacionales puedan presentarse 2 o 3 listas, que no haya más una lista designada, porque esto inmoviliza, esto provoca enojo, esto provoca que mucha gente y muchos compañeros militancia se retraiga, es negar la posibilidad de la participación. Creo que la participación fortalece a la fórmula, lo que cada lista sume, el 100% suma a la fórmula, a su vez se termina integrando una lista en proporción a los votos que cada uno de los participantes logre, de tal forma que es lo más razonable. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, porque tampoco debemos olvidarnos que en Córdoba en el 2015 perdimos por casi 1 millón de votos, 980.000 votos, mientras que a nivel nacional habíamos perdido por poco más de 700.000. O sea que la derrota de Córdoba fue sumamente determinante en la derrota nacional. Entonces tenemos que dar una vuelta de página, buscar una lógica distinta, generar ámbitos, generar estructuras, espacios que sean amigables a todos esos sectores que hasta ahora se han mostrado renuentes. ¿Qué sectores se están alineando en esta postura?
Bueno, fundamentalmente sectores del peronismo. Y muchos que manifiestan algún tipo de inquietud con la actitud que tiene el peronismo oficial de la provincia, que no están dispuestos a seguirlo en esa dirección, que pudieron estar confundidos en el 2015 a partir de una ilusión que se les generó en aquel momento. Pero han pasado 3 años y medio y me parece que lo que aquello pudo ser una ilusión, hoy es una frustración para muchos. De tal manera que si nosotros somos capaces de abrir las puertas, de generar los espacios, permitir el protagonismo y demás, van a ser muchos los que se van a ir arrimando y en realidad está sucediendo y esto va a servir para motorizar una elección que provoque efervescencia, debate para las PASO de agosto, que a su vez ya nos va a dejar con un piso interesante de organización, de calentamiento de motores, para decirlo de alguna manera, para la pelea que luego va a ser ya la definitiva para octubre. ¿Se han delineado sectores sindicales también con ustedes? Bueno, nosotros estamos hablando con muchos, con algunos de ellos, con más coincidencia, con otros menos, pero creo que los muchachos también tienen que generar una participación. Yo no digo que, no le hago una crítica a quienes pueden integrar una lista porque fue nominada en un espacio y desde un lugar distinto a la provincia. Pero está bien, si quieren hacer esa lista, que la hagan. Creo que nosotros tenemos suficiente espacio, capacidad de organización y demás también para nominar nuestras propias listas y competir. Si uno saca 10, el otro sacará 8, el otro sacará 6, bueno, uno irá primero, el otro segundo y otro tercero. En la lista es la mejor manera en donde a su vez los justicialistas podremos encontrar nuestros propios mecanismos de participación. Bueno, Eduardo, ya nos encontraremos seguramente. Puede ser que no sea de otros 25 años. No, y menos en un contexto como el que vivimos ahora. No, nos vamos a encontrar antes. Nos vamos a encontrar antes y bueno, vamos a ver si... Además que el carretel el biológico de la vida también... Se nos va vos sos tirando. joven, pero bueno. Pero mirá que yo ya pasé los 30, ¿eh? Bueno. Hace 20 años. Bueno, un gusto haber compartido de vuelta un espacio... Es una entrevista contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias y te felicito por el programa. Bueno, gracias. Mucha suerte para los cordobeses y para los argentinos en el tema electoral. Nos vamos a una pausita, no te vayas, que hay más ideas en juego. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Seguimos, amigos, en Ideas en Juego, develando, desmenuzando las ideas. A mí me importa tanto eso realmente, no es por criticar como lo hace el resto, pero por ahí en otros espacios hablan de otros temas y estos temas quedan al margen. Y creo que la pluralidad consiste en que todos los temas tengan espacio. Y ahora vamos a charlar con Gabriel Suárez, secretario general del sindicato Luz y Fuerza. ¿Cómo estás? Buenas noches. No te conocía, te he conocido hace poquito en el propio canal, así que bueno, es nuestra primera vez en esta ocasión en una entrevista. Y los otros días vos estuviste por el canal, en el programa Ida y Vuelta, que es el programa más exitoso del canal y uno de los más exitosos de Córdoba. Y ahí me quedaron varios temas que me gustaría charlar contigo, mientras en algún momento se van a ver unas imágenes relacionadas con el cordobazo, que son de tu organización sindical. ¿Cuántos empleados tiene EPEC? Más o menos, si tenés el dato. Y aproximadamente, estamos hablando cerca de entre las 3 organizaciones sindicales, 3.000 y pico de trabajadores. 3.000 y pico. ¿Hace 20 años tenían la misma cantidad o menos? Similar, donde se hubo una superpoblación fue en la recuperación de la democracia en Argentina en el 83 al 85, ahí hubo una fuerte posibilidad de ingreso genuino de parte del gobierno de Argelos, pero como nuestra actividad tiene constante crecimiento, indudablemente que las políticas de ingresos tienen que ser activas, permanentes y consecuentes con la incorporación tecnológica y todas las necesidades que hay, que el servicio los requiere permanentemente. Ha sido nuestra actividad, como te digo, desde constante crecimiento y siempre la valoración sobre
comparaciones con empresas privadas no se puede hacer, producto de que la particularidad que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba, que es la única que no se privatizó, que tiene el transporte, distribución, generación y comercialización todo integrado, y eso genera la necesidad de tener siempre mayor política de ingreso activa, no tan solo en lo tecnológico, sino también en el crecimiento habitual de nuestra actividad. Ahora bien, te preguntaba la cantidad de empleados de ahora, con 20 años, 25 o 30 años atrás. La cantidad de usuarios, la cantidad de clientes de EPEC, ¿creció? Sí, exponencialmente, ha crecido mucho. Ahora estamos en una meseta, producto de que el crecimiento se ve deteriorado cuando vos pones en una misma base de análisis lo que crece en cantidad de usuarios y lo que se retiran del servicio, producto de no tener los recursos para el pago de la energía. Espera, hacemos un paréntesis ahí y ya volvemos a la cantidad de usuarios. ¿Me decís que hay gente que se dio de baja de la luz? Claro, ¿por qué? Porque no tiene cómo pagarlo. ¿Y entonces? Entonces ahí es donde viene uno de los grandes problemas. Ahí comenzamos nosotros con la problemática que le hemos venido diciendo y sostenemos fuertemente que esta política tarifaria, que es pura y exclusivamente la dolarización de la economía. Acá no es mágicamente hoy día un hogar humilde no puede pagar la energía que consume porque a ninguno se le ocurrió que iba a pasar esto. No, esto se hizo a propósito para, de alguna manera, desproteger al funcionamiento del rol del Estado, tirarle el tema para la posibilidad de las privatizaciones, el endeudamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y de alguna manera esta fuga permanente de capitales, que obedece a un modelo de inclusión social que lidera Macri, pero que indudablemente ha tenido cimiento en la provincia de Córdoba, cuando de alguna manera se han aportado con la apoyatura logística a leyes que modificaron el sistema previsional argentino y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que van a pasar muchas generaciones para pagar esta tremenda deuda. Y esta es la política de exclusión social, donde también excluye a los sectores más desprotegidos de la sociedad para poder ser un usuario más de la empresa provincial de energía. Entonces empiezan a robar energía. El que roba energía te daña las líneas. El que daña las líneas te termina rompiendo el posteado, el tirado de conductores, el aflojo de lo que son las morceterías. Mayor permanencia en red tenemos que estar nosotros, generando mayor cantidad de cambios de conductores, producto de la necesidad de la gente de calefaccionarse en un invierno y de alguna manera tener energía, que es un elemento esencial. ¿Ha crecido en los últimos años la cantidad de gente enganchada? En este último periodo, a partir de la dolarización de la tarifa, como decimos nosotros, estos aumentos tarifarios tremendos, sí, ha crecido. Ahora yo digo una cosa, si la luz se genera acá, en las usinas, si los trabajadores cobran en pesos, ¿cómo que dolarizaron la tarifa? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, acá viene la protección de parte del Estado Nacional con una apoyatura logística de los estados provinciales. Acá no ha habido una matriz energética en la República Argentina hace muchos años. No ha habido el asentamiento de unidades de generación que tienen no menos de 300, 400 megas, que es lo que necesita cualquier lugar en nuestra querida patria para poder generar una pequeña y mediana industria, un confort de calidad de energía totalmente distinto al que tenemos. No ha habido inversión en generación. Por lo que no haber habido inversión en generación, tampoco ha habido una política energética, tampoco hay una matriz energética que ya te tenés que reducir a las políticas individuales de cada uno de los sectores. Porque no está nacional, digamos, no es una política totalmente nacional. Efectivamente, las privatizaciones dejó todo lo que es la estructura, tanto en lo macro, en la política energética, como en lo intermedio, que sería la matriz energética, un distanciamiento de posiciones políticas que ha generado que la energía hoy día, en lugar de ser un bien social, sea un costo para un sector de la sociedad, y eso no debería ser así. ¿Esta política tarifaria ha enriquecido a algún sector de modo particular? Yo creo que nadie. En base al crecimiento, cuando vos vas a apuntar los sectores de las pymes, la industria, los sectores, a lo que sí a los amigos del poder, porque no te olvides que la matriz energética inexistente se compensa con la suba del combustible, que hace que las centrales funcionen con combustible líquido, gaseoso, y eso es lo que incrementa los costos de la matriz energética, que te permite después trasladar al usuario. ¿Pero alguien ganó con esto?
los grandes grupos que hoy día tienen la privatización y el manejo de las empresas privadas, no te olvides que la única empresa que no fue privatizada en la República Argentina ha sido la empresa provincial de energía de Córdoba. Las demás han sido privatizadas todas. Y en esa década de 90, donde se le decía a todos los dirigentes sindicales y a la sociedad en su conjunto, y muchos comieron de ese engaño, que decían, bueno, iban a ser dueños de las empresas, la propiedad participada, los recursos que te daban para que te fueras con anterioridad, con la pasividad anticipada, porque hoy vais a ser dueño de una empresa. ¿Hoy estamos pagando esa política en realidad? Yo creo que hoy día no tan solo estamos pagando esa política, sino que estamos incrementando la deuda, producto de que este gobierno que lidera Macri ya tiene su fecha de vencimiento. Y lo que tenemos que estar muy atentos todos es que esta fecha de vencimiento no le genere que ante esta evidente derrota electoral que se está incrementando en toda la República Argentina, exceda las necesidades de devolverle a los capitales a los sectores sociales que apoyaron la candidatura de Macri, porque hoy día todo el mundo se sorprende y todo el mundo no lo vota, pero el que lo votó, ¿qué es lo que le pasó? ¿Se equivocó? Pasó en Córdoba. Pasó en Córdoba. Claro, acá la gente le dio un voto muy grande. ¿Ustedes como organización sindical juegan en la cuestión electoral? No. Nosotros estamos en contra de este modelo de exclusión social que lidera Macri. Somos lo que de alguna manera le identificamos con que los cordobeses debemos tener memoria, porque muchas de las leyes que hoy día se critican de Macri fueron apoyadas por sectores políticos de la provincia de Córdoba. Y sí, como movimiento obrero planteamos que debemos impedir la reforma laboral a nivel nacional, la reforma laboral a la cordobesa, como decimos nosotros. Somos el gremio donde se ha apuntado fuertemente para apuntar con la reforma laboral a la cordobesa, para potenciar fuertemente la reforma nacional. Entonces, somos muy conscientes, nosotros vamos a apoyar fuertemente la fórmula Fernández, ya lo hemos dicho, porque creemos que es la única alternativa. Lo demás, lo que es intermedio, no sirve, no suma. La fórmula ya está lanzada como la garantía de volver a tener sueños, de volver a recuperar el funcionamiento estratégico de los distintos sectores que componen la sociedad, el crecimiento que necesitamos sí o sí, y volver al pueblo a dar el sueño que necesita para construir una patria distinta a la que hoy día está totalmente destruida. Creo que este 50 aniversario del Cordobazo permite reconstruir la patria y es una de las consignas con las que hemos venido trabajando. ¿Ustedes ven que sería viable, por ejemplo, un congelamiento de las tarifas durante el año que viene? ¿Cómo ven una idea concretamente para aliviar la situación de las personas? Y vamos cerrando la nota. Volver la protección del Estado hacia la focalización del crecimiento de las provincias. No desatenderlo como se ha hecho ahora, volver a tener una matriz energética, volver a tener una política energética y tarifaria que no tan solo hable de congelamiento, sino que se identifique un sistema de reconocimiento de parte del Estado hacia los sectores más desprotegidos. Volver a ensolar fuertemente lo que es las tarifas sociales, pero para los sectores vulnerables. Claro, no para las barrios norte, como hizo el gobierno anterior, o para el Puerto Madero, los por country. Supuesto. El gobierno anterior tenía subsidiado los country. Es que estas son las cuestiones de fondo, porque no ha habido hace mucho tiempo, no ha habido una política energética ni una matriz energética. La dolarización de la economía ha atentado contra todo esto. Lo que nosotros tenemos que focalizar es decir, un servicio de calidad a un costo razonable, y eso tiene muy mucho que ver la situación económica de cada trabajador, tiene muy mucho que ver el despegue inflacionario. Mientras los salarios vayan por una escalera y la inflación vaya por un ascensor, indudablemente que vamos para atrás. Y eso, si no neutralizamos y buscamos un equilibrio para que permita el crecimiento sostenido y sustentable de nuestra querida patria, va a ser muy difícil que el gobierno que venga, sea quien sea el que gane, sí, que no siga con una receta de ajuste. En otros países, ¿se subsidia la energía a la población, a los hogares? Hay en distintos países del mundo que se hace... ¿Cuáles? Dame un ejemplo para que yo pueda decirle a la gente, sí, esto se hace en tal lugar. En Suecia se ha definido fuertemente la política. Suiza, sí. Ejemplo de un país desarrollado, de economía privada, de economía de mercado. Bueno, a ver, ¿ahí se subsidia la energía eléctrica? Sí, se subsidia. ¿Un poco, mucho, más o menos? Se subsidia aproximadamente un 30% del valor real, porque es el rol del Estado que tiene que no tan solo contener la expansión, sino también motorizar la expansión. Porque es decir, vos la contenés porque el Estado tiene que cumplir otro rol, no tan solo custodiar el tema de la energía y tener una política energética, una materia energética, sino tiene derecho a la salud, educación, etcétera, etcétera. Todo lo que, ¿en qué otro lugar se subsidia la luz?
En los países más desarrollados que los nuestros, pero no quiero entrar con ese tipo de comparación porque tendríamos que entrar a analizar cuáles son las matrices energéticas y qué tipo de energía están teniendo. Pero lo concreto es que países desarrollados de Europa Occidental subsidian la energía eléctrica. Esto es así, ¿cómo lo aseguras? Es así. Y nosotros tenemos estadísticas que esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que para recuperar el rol del Estado debemos recomponer el Estado. Claro. ¿Por qué se hace este despegue inflacionario de la dolarización de la economía? ¿Por qué se hace? Y porque necesita el Estado sí o sí de endeudarse para recuperar capitales para que de esa forma poder empezar a generar la industria del trabajo, la posibilidad de las grandes obras que generen puestos de trabajo y una necesidad de crecimiento donde el rol del Estado hoy día sin recursos comete el peor de los errores, ir a endeudarse más para que con esos recursos, en lugar de destinarlo al crecimiento para poder recuperar la plata, lo destina a lo que sería la bicicleta financiera. Esta de la dolarización de la economía tiene una ecuación que la rentabilidad de la misma no la vemos ninguno de los laburantes. Esta plata está, y cuando no está precisamente en los lugares que corresponde, que tendría que estar manejándole el Estado para garantía del crecimiento de la patria. Esto se utiliza para otra cosa. Y nosotros tenemos que ser muy, muy concretos en esta cuestión. Si no hay un aumento de salario, es porque la parte que el Estado tiene que destinar a que el salario le dé la garantía de rentabilidad a las empresas, como también así a los trabajadores, al no haber eso, hoy día se dolariza todo y le echan la culpa a un tercero cuando al que es echarle la culpa es al que generó esta política que ha sido la estructura del macrismo con la anuencia de muchos gobernadores de provincia. Bueno, Gabriel Suárez, muchas gracias por venir, por echar luz sobre este tema que es como complejo por ahí para entender y que no suelen dar espacios para explicarlo con tranquilidad. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y nos vamos porque se nos acabó la hora. Recuerden, Ideas en Juego, nos encontramos todas las semanas para develar cuáles son las ideas en juego más allá de los discursos.